Y hay un tema que tiene que ver con los recuerdos que nos va a dejar esto. Sí, con el olvido selectivo Sí. también. Licenciado, ¿cómo le va? Fernando Carloy y Antonio Laje por acá. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Pregunta así muy concreta. Olvido selectivo. Sí, ¿Uno tiene la capacidad de decidir qué olvida? más o menos, depende en qué circunstancias. Existen distintos tipos de olvido y normalmente el olvido que uno piensa intuitivamente es simplemente que los recuerdos se van desgastando y se van esfumando a medida que pasa el tiempo, pero la realidad es que el cerebro es un sistema muy complejo donde lo que hay es más que nada un sistema ecológico de recuerdos, donde en realidad unos recuerdos tienen más pesos que otros y a medida que vamos utilizando esos recuerdos uno va dándole más jerarquía a unos recuerdos que otros, entonces algunos se van recordando Claro. y otros se van olvidando. Y hay olvido selectivo que es voluntario, es decir, que si a uno le piden que deje de pensar en ciertas cosas, a veces puede pasar que efectivamente esos recuerdos sean menos accesibles, pero también hay un olvido selectivo pero involuntario que tiene que ver con que hay recuerdos o memorias que usamos más que otras, Claro. y entonces esas que no usamos, que compiten, digamos, por los recursos cognitivos, esas que no usamos se van olvidando. Puede ser que en algún lugar del disco rígido quede esa información y que cuando alguien te lo recuerde, ahí empieces a recordar y reconstruir todo. Hay algunas evidencias de que eso podría ser. Es un debate que hay en el mundo de los que estudiamos la memoria, si cuando algo no se puede recordar es porque ese recuerdo no está, o sea, se borró físicamente del cerebro, o si lo que se borraron son los enlaces a poder recuperar esa memoria. Hay evidencias para todos lados, pero sí es cierto que a veces se pueden recuperar artificialmente, por ejemplo en experimentos en roedores, recuerdos que aparentemente estaban perdidos. Ahora, está claro que uno, no sé si consciente o inconsciente, debe ser inconsciente, hay recuerdos o tiene su memoria selectiva, digo, hay recuerdos que los borramos. Ahora, la capacidad de memoria que tiene un cerebro es limitada, es decir, sí o sí va a haber un momento donde se nos llena la capacidad de memoria, ese disco rígido se nos llena, y lo que se va borrando es siempre lo más antiguo, no, porque a veces yo me acuerdo de cosas que tienen muchos más años, de cosas de mi infancia, por ejemplo, y cosas de mi adolescencia o de mi adultez no me la acuerdo. Sí, a ver, la metáfora del cerebro como disco rígido no es muy útil para los que estudiamos la memoria porque realmente no se parece mucho. En el sentido de que es muy difícil calcular la capacidad de almacenamiento que tiene, es muy grande. Pero el problema es que como es tan grande empezás a tener otro tipo de problemas que ya no tiene tanto que ver con la capacidad misma del cerebro, sino con la capacidad de procesar toda esa información y tenerla disponible para ser recuperada y evocada. Entonces, si es como de repente estás en una biblioteca y no tenés un catálogo de cómo ordenar toda esa información, es muy difícil que encuentres el libro, si la biblioteca es muy grande, es muy difícil que encuentres el libro que querés. Entonces, de alguna manera tenés que jerarquizar las cosas que necesitas tener más a mano y olvidar y poner, si querés, en el Está depósito. bien, pero las esa cosas jerarquización, ¿es inconsciente o es consciente? Más que nada de manera no consciente, que tiene que ver con el uso que le vamos dando a los recuerdos. No sé, yo tengo un ejemplo que suelo dar, que es el tema de las contraseñas. Digamos, vivimos llenos de contraseñas y a veces tenemos que cambiar la contraseña y a veces usamos la misma para distintas cuentas de distintas cosas. Y cuando la cambiamos en una de esas cuentas, si queremos usar la contraseña nueva, cuando queremos usar la contraseña nueva, lo primero que se nos viene a la cabeza es la contraseña vieja. Entonces tenemos que practicar la contraseña nueva y a medida que practicamos esa contraseña se vuelve más accesible, pero la vieja se hace menos inaccesible y ahora cuando quiero entrar a otros sitios donde necesitaba la contraseña vieja, no puedo porque se olvidó. En ese sentido es selectivo, porque lo que está dando es jerarquía a las cosas que necesitas usar, mientras que las otras se van borrando. Lo que pasa es que esas otras por ahí las necesitas en otro momento y no las tenés. Sí. Lo último, ¿qué nos va a quedar de esta pandemia, más allá de todo esto que hablamos? ¿Qué nos va a quedar de esta pandemia? Y va a quedar, digamos, en términos de memoria, se predice que va a haber una incidencia más alta de trastorno por estrés postraumático, que es un trastorno de memoria
donde estas memorias de eventos traumáticos persisten a lo largo del tiempo y traen dificultades para comportarse, traen algunas consecuencias como trastornos de depresión y ansiedad. Entonces se cree que va a haber, sobre todo en las personas que están trabajando muy de cerca con la pandemia, que va a ser un problema grande. Sí. Y uno imagina a la gente, por ejemplo, en el último año de la secundaria que nunca va a olvidar estas situaciones, ¿no? Gente que está en momentos clave de su vida que le van a quedar marcados. Sí, a ver, hay cierta resiliencia, ¿no? Yo creo que las personas en algún momento, porque esto se va a terminar y de repente vamos a volver a cierta normalidad, esa memoria que teníamos de la pandemia se va a empezar a extinguir. El problema es que las personas que han vivido situaciones muy traumáticas en este periodo, es probable que eso persista por mucho más tiempo. Yo tengo una última pregunta. ¿Por qué algo que en algún momento yo aprendí, me lo puedo olvidar? ¿Por qué si yo lo aprendí, lo puse en mi memoria, en algún momento me lo olvido? Es decir, pasan los años y me lo olvido. Por varias cosas. Una, por esto que decía que los recuerdos se empiezan a pelear entre sí y las cosas que uno no utiliza con frecuencia empiezan a caer en desuso y se olvidan. Y lo otro es que además la memoria se va reconstruyendo con el tiempo. Entonces, los recuerdos, cada vez que uno los evoca, tiene la capacidad de modificarlos y almacenarlos de otra manera. Entonces, a veces esos recuerdos van cambiando tanto que ya no son los mismos. Sí, no es un disco rígido. No, y te pasa